Bueno, en relación al caso del expresidente municipal del Carmen, podemos señalar claramente que se sigue un procedimiento de auditoría o contraloría y obviamente debe existir una demanda. A esta demanda presentada ante la Fiscalía, el fiscal obviamente por el delito de peculado o desvío de fondos, de alguna otra manera solicita al juez se libre una orden de detención. En este caso es lo que ha acontecido, detienen a la persona y obviamente tendrá que comparecer ante una audiencia para determinar la vinculación a procedimiento. ¿Qué es esto? En el nuevo sistema de justicia penal mexicana, ¿verdad? Cuando existe la presunción de que una persona es responsable o ha cometido un delito, la fiscalía, en base a una denuncia, en base a aportación de datos, tiene todo el derecho para considerar la presunción de un delito y la vinculación a procedimiento es donde la persona es presentada ante el juez, donde se le da con el derecho del debido proceso y el principio también del derecho de audiencia, de ser escuchado, donde el juez le señalará a la persona imputada, que en este caso así se le llama, a quien se le acusa de un delito, se le llama imputado, ya no acusado. En este caso, esa persona escuchará de viva voz de la Fiscalía cuáles son los elementos que integran para considerar la presunción del delito del cual se le imputa la responsabilidad. De tal manera que el acusado tiene el derecho de expresarse o reservarse el derecho a declarar. Eso será de acuerdo al criterio que tenga su defensa. Posteriormente a ello, el juez determinará la vinculación a procedimiento. El Ministerio Público solicitará, en base al delito y la gravedad del mismo, la clasificación y la penalidad. Partiendo de esto, podría incluso exigir el que no gozara de su libertad. Y obviamente esa será la solicitud de la Fiscalía y la solicitud por parte de la defensa será el que goce de ese derecho. Hablando del delito de peculado, para poder entender un poco más esto, pues es un delito equivalente, peculado sería lo que normalmente señalamos robo, solamente cuando es cometido por un servidor público. Es aquella persona que utiliza recursos del erario público para uso propio o los desvía o no los usa para lo que fueron etiquetados o no los clasifica o mal administradamente no lo arma correctamente y entonces eso se considera como un desvío y obviamente es un peculado. En base al monto o a la cantidad, cuando hablamos de que si es mayor o menor de 1,000 salarios, si es menor de 1,000 salarios estamos hablando de 1 a 5 años de prisión y si es mayor a 1,000 salarios estamos hablando de 5 a 10 años de prisión. Obviamente que cuando hablamos de una administración de esta naturaleza estamos hablando de la mayor penalidad. Una penalidad de 5 años a 10, estamos hablando que para que se goce de un beneficio de una libertad es 3 años un día, 5 años más 10, pues no hacen un mínimo. O sea, habla de un procedimiento en el cual, pues obviamente la libertad puede cuestionarse o estar en juego. De tal manera que este es un asunto delicado, pero no olvidemos que el nuevo sistema de justicia penal puede dar la oportunidad que una persona que se le impute un hecho pueda pagar una garantía, salir y sujetarse el procedimiento y hasta el ser sentenciado ser recluido para cumplir con la condena que se le imponga, a diferencia del sistema tradicional o antiguo. De tal manera que una vez que se determine la vinculación y la situación de la persona, que el juez incluso puede escuchar a las partes, suspender y dentro del lapso de 72 horas determinar la audiencia de la vinculación a proceso. Dentro de estas 72 horas puede incluso solicitar el juez la prisión preventiva por parte de la fiscalía al juez, perdón, y de esta manera, después de las 72 horas, si la defensa no pide la ampliación del término para ofrecer pruebas que a final de cuentas no es la etapa importante como lo debería ser el juicio principal en su conjunto, puesto que esta vez solamente es la vinculación, es simplemente porque se te considera que eres responsable de un delito que se te acusa. Y la etapa posterior al ofrecimiento de pruebas será también la que determine la realidad del hecho. Pero regresando a la vinculación, de esta vinculación, cuando se determine su situación jurídica entre las 72 o la duplicidad del término, si así lo considera la defensa pertinente para ofrecer o desahogar una prueba,
Una vez que el juez determine vinculación, el Ministerio Público puede solicitar un término que puede variar según lo que el juez, la fiscalía solicite, que puede ser 4 meses, 6 meses, que es un término de investigación colateral a lo que ya existe para que la fiscalía recaude mayor información a lo que será ofrecido en el juicio directamente. De tal manera que la vinculación al proceso es la etapa preparativa, ¿sí? Y que conforma con el resto de pruebas que realice la fiscalía para que cuando comience la etapa realmente del juicio será cuando ya se ofrezcan las pruebas correspondientes en la siguiente audiencia, concluida la de vinculación y posteriormente el juicio principal, que es realmente el juicio oral. El juicio oral penal maneja que cuando una persona es procesada o vinculada a proceso, antes de la siguiente audiencia en la que se ofrezcan pruebas, durante el periodo que se ofrece medios alternativos de solución. ¿Qué significa esto? Que en ciertas circunstancias ofrece a las partes que si yo me declaro responsable del hecho que se me incrimina, obviamente yo pueda reducir mi condena hasta 1/3. Y de esta manera, después, si es una penalidad de 5 a 10 y yo reduzco mi penalidad, vamos a poner un ejemplo como de, por no ser tan exactos, o sea, por cuestión aritmética en este momento de 3 años y meses, yo estando en la cárcel por buena conducta también puedo reducir esa condena. De tal manera que el nuevo sistema lo que busca es la honestidad de las partes, la honestidad de las personas y procesos más transparentes, más limpios y más derechos para todas las partes. Y no hay que ver el proceso de vinculación como normalmente hemos visto siempre el auto de formar prisión, que son dos cosas completamente diferentes, porque en el auto de formar prisión no existía una etapa de investigación ministerial, simplemente ya todo estaba conformado desde el principio, y eso hace la diferencia entre el juicio tradicional y el juicio oral. Para Diario de Campeche, Edgar Romero.